Hola, buenas noches. Hola Fabio, hola Julio, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Estás ahí, Vero? Bueno, vamos a esperar a que vayan llegando. Hola, Fernando. Ahí estás de nuevo. ahí estamos, ahora sí. Bueno, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Fue una mague el otro, no sé qué pasó. Sí, te llegué a escuchar, pero después eh, Sí, entrando, vamos a esperar unos minutos. dale, ahí está Fer. Está saludando Fabio. ¿Qué hace Fabio? Y está Sandra. ¿Cómo te va, Sandra? Este, bueno, esperemos unos minutos, pero no sé cómo estos minutos comentar algo, ¿no? ¿Pensaste si en las vacaciones de invierno siguen los vivos? No pensé, pienso que en principio sí. Bárbaro. Porque me llegaron así preguntas para gente que había pensado que el anterior, que si seguía, que si no seguía. Vos igual dijiste, creo, en el anterior, que Sí, íbamos a seguir. sí, que vamos a seguir. Sí, el vivo es un espacio que no tiene por qué seguir el cronograma de la cursada. La acompaña, por supuesto, ¿no? Porque Sí, sí, son conversaciones que están entrecruzadas con las clases, con las cosas que pensamos, pero al mismo tiempo se llaman así, ¿no? Después de clase. Andali, Connie, bueno, el espacio de amistades, también esta idea de ver, bueno, algunas personas no saludamos, tal vez antipático no saludar a todas las personas que están en el vivo. Ahí está, entró Gaby también, ahí Dali sí, está saludando. ahí Eh, está Gonza. Sí, Gonza. lo que pasa es que también no conocemos a los que se van sumando y a veces los nombres engañan. Sí. En el mientras tanto comencemos, porque son recién 33, aprovechando quienes están, nos gustaría que en la conversación se vayan entrecruzando los comentarios del chat. En general lo hacemos de estar atentos, ¿no? Al chat, pero bueno, vuelvo a plantear, ¿no? Ahí está Mechi, Maíta está también. Estamos atendiendo al chat como ese lugar de bueno, tan extrañado de la conversación, de que puede irrumpir de cualquier lado una pregunta. Está muy Sí, disciplinado el vivo de Instagram porque, bueno, está solo la posibilidad del chat. Pero bueno, igual vuelvo a reiterar, sobre todo en la conversación de hoy, que es para hablar de yo le comentaba a Vero antes de comenzar el vivo, que es la idea de charlar de algo que todavía estoy pensando, que está en desarrollo, que por ahí puede estar lleno de balbuceos o de dudas, y que bueno,
sería bienvenido los comentarios. Sí. Pero bueno, el balbuceo tiene una fuerza también de lo que va pasando. Sí, ahí está Cecilia. Bueno, yo comienzo con un pequeño comentario sobre la palabra abyección, que hasta cuesta pronunciar, abyección. Es un vocablo que, por supuesto que se nota que es latino, ¿no? Y que alude a la humillación y a lo despreciable como cercano al problema de la humillación. Y ya estoy diciendo algo para pensar, que es hablar del problema de la humillación. O sea, ¿por qué el problema? ¿Por qué es un problema la humillación? Primero, podríamos decir porque la humillación es uno de los lugares más delicados de la vida en común, ¿no? El humillar, el despreciar. Pero la acepción es una acción que, ahora después vamos a verlo a lo largo de la conversación, que tiene relación con la autohumillación. Ahí el prefijo, también vamos a tratar de ver qué significa cuando se usa esa expresión, precedida por el prefijo. Bueno, precedida por el prefijo es una redundancia, ¿no? Los prefijos siempre preceden y de alguna manera anticipan, en este caso este prefijo, que la humillación recae sobre la idea de la mismidad, ¿no? Es como refleja, autohumillación. Me humillo, ¿no? Me humillo. Ese es el sentido inicial de la idea de abyección y vamos a estar rondando sobre este problema, sobre el problema del autodesprecio o la autohumillación. Utilizo el prefijo, es inevitable. Yo no me gusta ese prefijo, pero más allá de tratar de eludirlo, se impone como provisoriamente un modo de describir lo que pasa con la abyección. Bueno, hasta aquí está la introducción sobre el nombre. Yo le decía a Vero, es una de las conversaciones más difíciles que vamos a tener. Hablar de la abyección no es grato, es hablar de un modo del dolor, tal vez el más secreto, el más secreto, sí, el más secreto, el más oculto y el más enigmático, es más, incluso que en las situaciones clínicas, y yo le comentaba esto a Vero, produce ese contacto con lo que prefiero llamar impoder en lugar de llamar impotencia, ¿no? Ese lugar donde las palabras no pueden, las palabras no sanan, es como un borde o límite o protuberancia del impoder, ¿no? Es ese lugar donde el impoder, si cabe decir protuberancia, se inflama, es decir, hay una inflamación del impoder. Bueno, ¿cómo iniciamos, Vero, vos? Yo vayamos. Te comento a quienes están escuchando que yo te mandé hace muy pocas horas, creo que al mediodía, sí. Un texto que estoy preparando sobre la abyección con la idea de que me ayudes a abrirlo, a interrogarlo y que fuera como el soporte de esta conversación, casi sin tiempo para pensar, ¿no? Vos misma ese texto o ese problema. Sí, una cosa que pensé y que encontré es que esto de Abjeter también implica el lanzar afuera, y pensaba en esto que recién decías de la humillación, cómo a veces hay en varios artistas o en algunas situaciones
un movimiento de eso que se utiliza para humillar, se termina tomando, pero para cambiar el sentido del nombre. El movimiento de la vanguardia, ¿cómo es? Las bestias, no me gusta hablar francés, no me sale nunca la pronunciación, pero les Fauves, que toman el nombre de una crítica que les hace un crítico de arte, que les dicen, estas son unas bestias, estos son unas bestias pintando, o estas pinturas parecen hechas por bestias, y toman ese nombre desde el lugar de humillación y lo transforman, lo mismo que han hecho Sudor Marica con Populismo Rosa, la acusación con intenciones de desmerecimiento, y lo pensaba también en ese sentido, el lanzar afuera, pero como el correrse, como la decisión de quedar afuera, pero bueno, para eso hace falta como un movimiento que puede ser hasta político. Yo una cosa que pensé, ni bien empecé a leer el texto, es no dar por sobreentendida que la interioridad es una invención y que tiene que ver también con con la relación con territorios morales. Y ahí pensaba que la relación estrecha entre moral y abyección. ¿Qué quiere decir no dar por sobreentendido que la interioridad es una invención? ¿No compartís esa idea? Sí, la comparto, pero muchas veces en el trabajo clínico no se comparte esa idea y no puede pensarse, se ve como natural la interioridad. Entonces, para mí ahí hay un movimiento también para ir trabajando suavemente en los espacios de análisis, de situar esa interioridad como invención. Sí. Sí, dos cosas. Una es sobre la historia que toda palabra lleva consigo. Y la palabra abyección lleva consigo la idea de eyectar, de lanzamiento, de donde se compone la palabra proyecto. Es una de las palabras más queridas de la vida. Tener un proyecto o proyectarse, ¿no? Esa idea de avanzar sobre el porvenir o vislumbrarse en el porvenir, son todas ideas preciosas porque incluyen la idea del porvenir. El porvenir, que es una de las componentes de la vida, que la vida tenga porvenir. Es uno de los grandes temas del presente, ¿no? Cómo pensar el porvenir de la vida tras 1 año y medio de pandemia. ¿Qué es lo que la pandemia está diciendo sobre el porvenir de lo vivo? Ese es un gran tema. Entonces en la palabra abyección está latiendo la idea de proyecto, la idea de eyectar, es decir, ir hacia adelante o lanzar. La idea de inyección también, ¿no? Que para hablar de las vacunas está en la palabra que estamos pensando. Pero con ese prefijo, porque hay además del prefijo auto-humillación, está ahí en la palabra eyección, hay un prefijo también, que la transforma en humillación o acción de desprecio. Hay una idea de acción. Y está bien, es como si ese desprecio cayera sobre la propia existencia. Y ahí, ahora que digo la propia existencia, ya introduzco el tema de la interioridad involuntariamente, ¿no? Me sale hablar así también, decir la propia existencia, como decimos el propio cuerpo, o mi deseo, o mi sentimiento. Esa idea del posesivo tiene relación con la interioridad, poseer una interioridad. Y todo el tiempo hablamos con esa suposición de que tenemos una vida interior, que la tenemos. Hay una doble lógica propietaria, ¿no? Tener la propiedad de una vida interior, ¿no?
algunas veces te habíamos dicho que el único territorio que quedaba para repartir a finales del siglo XIX eran los territorios de la individualidad, el territorio, bueno, que Freud después llamó el territorio del psiquismo, el territorio interior, ¿no? Y bueno, el psiquismo es una idea para poblar el desierto de la interioridad. Qué lindo decir que la interioridad, antes de estar poblada por nuestras suposiciones, se podría pensar como un desierto ¿no? Sin fronteras, sin bordes, una interioridad sin interioridad, ¿no? Un desierto sería como un espacio sin interioridad. En las situaciones clínicas, en las sesiones, no nos tomamos el trabajo de corregir cuando alguien habla con, con esta creencia de un mundo interior, porque la vida cultural se sostiene en eso. Sin embargo, el pensar ahora vamos a comentar un poco también en relación a la abstracción, el pensar lo que nos pasa, no como una propiedad personal, sino como un acontecimiento, ¿no? En el que estamos pues, sumergidos, y que es el acontecimiento de la vida social, donde cada tristeza es la tristeza que sentimos y todas las tristezas de la historia de la tristeza, ¿no? Es decir, alguna vez decíamos una imagen más amable que en todos los besos, en cada beso están todos los besos de la historia. Uno no siente que, en ese contacto, bueno, qué necesidad de hablar del beso hoy, ¿no? Es decir, a la noche, en un vivo en Instagram, ¿no? Es hablar del contacto más íntimo, ¿no? Más suave, más húmedo tal vez también. Y cuando uno besa, cuando las bocas se besan, no están pensando en todos los besos de la historia, sin embargo, se podría pensar que ahí acontece algo que va más allá de ese beso que queremos llamar personal. Bueno, vamos a ver si pensar sin la lógica de la interioridad, sin la lógica de la posesión, ayuda para pensar uno de los problemas clínicos que me parece más estremecedor, que es la abyección. Se podría, no sé cómo traducirlo, pero así de entrada, como para comenzar a hablar, pero se podría describir como ese sentimiento de desprecio de la propia vida, ¿no? Y dije propia vida porque ahí el desprecio necesita para ensañarse en una vida que sea considerada como propia. Porque al considerar, ahí introduje otra cosa que es el ensañamiento en la abyección. Hay un ensañamiento. Por eso yo creo que es uno de los sentimientos contemporáneos que más hay que pensar, porque se vincula con la crueldad, con la hostilidad. Son dos nombres que más inquietan la vida común, la hostilidad. Lo que pasa es que pensaba que obviamente no se trata en el trabajo clínico de corregir modos de pensar lo vivo, pero a la vez pasa distinto, si sea en las aulas, sea en el trabajo clínico, nos prestamos a interrogar esos modos en los que pensamos lo vivo, que si no nos prestamos a eso. Y el ensañamiento sobre la propiedad de la vida, ya por el ensañamiento en sí pareciera ser difícil discutir la propiedad de la vida. Y poder, como que el prefijo auto viene ahí al servicio de esto, poder conmover la idea de interioridad de poder conmover la idea de interioridad, de poder empezar a pensar que eso que llamamos interioridad se trata de una invención al servicio de determinadas
urgencias o programas políticos de una época, ya sería empezar a conmover cualquier auto. Sí, sí. Sí, no, claro, tienes razón, no, estoy de acuerdo. No, yo quise referirme a que en la conversación clínica, en la sesión clínica, Sí, sí, pero este a veces... pensamiento hay que pensarlo como una puesta en acto, en el sentido de que, qué sé yo, cuando hablamos en la situación clínica, yo puedo hacer esta pregunta ante el relato de algo triste. Puedo decir, me quedé pensando en esa tristeza. Sí, sí. Y ahí podría agregar esa tristeza que sobreviene, te asalta, te toma. ¿Y qué sobreviene con esa tristeza? ¿Cuántas tristezas Me preguntaba si hay otras tristezas que sobrevienen con esa tristeza. Empiezo a hablar de la tristeza y ahí me voy deslizando, ya no a mi tristeza, su tristeza, sino a ese poder evocador, una tristeza, a ese poder que arrastra, esa potencia o poder de la tristeza puede arrastrar otras tristezas. Y las emociones acontecen así, acontecen como, no sé, como la carcajada, ¿no? Como algo que sobreviene y que estalla y explota y que en el momento no se sabe cómo parar, con agua, ¿no? Que un maremoto emocional. De hecho, las emociones siempre fueron descritas con los nombres que se describían esos acontecimientos de la naturaleza, ¿no? Tormentosas, este, la idea de la tormenta, y el tormento es una de las más usadas para Sí. pensar la emoción, ¿no? Al salir de esto, no es para hablar hoy, porque vamos a hablar de la abyección, que es para lo que nos preparamos, pero al salir de la idea de la propiedad y de la interioridad, del mí, del yo, ¿no? De mi emoción, lo que yo siento, empezamos a introducir lo que se puede pensar como una mirada animista de las emociones, ¿no? La tristeza habla, la tristeza nos recorre, la tristeza sobreviene, la tristeza nos dice, la tristeza recuerda, la tristeza sugiere, ¿no? Es decir, como si se transformara en un personaje hablante. Las emociones transformadas en personajes se autonomizan de la idea de mi emoción, ¿no? Empiezan a mí, esto es para contar por ahí en otro momento, ¿no? Podríamos hacer una conversación sobre el habla clínica que empieza a desprenderse de estos lugares comunes. Ese puede ser el título, ¿no? Bueno, ¿qué advertiste de lo que te mandé? ¿Por dónde te gustaría o qué pregunta te disparó? No, una primera cuestión que es esto que te decía, la relación entre la abyección y esos terremotos morales. Y después una cosa que también vi es que ubicaste la idea de sensibilidad como escenario de sentimientos fanáticos. Yo no sé si en otros lugares, por lo menos no me acuerdo, no alerté ese modo, ¿no? De la sensibilidad como escenario. Y sentimientos fanáticos ponés que disputan el sentido de cada acto. Y me parece que lo que después vas planteando es cómo las hablas del Capital nos hacen vivir expuestos a esas disyuntivas. Que pones, una de las disyuntivas más dañinas reside en la alternativa gloria o abyección, que a mí ahí me hizo acordar enseguida, ni bien lo leí, a Patria o Muerte y a toda esa serie que ubican esas disyuntivas de disputa por el sentido y que como toda disyuntiva trae la fuerza en ese sentido de la destrucción. Sí. Sí, todos esos problemas que estás planteando están en la introducción, que toma una cita de un relato de Borges que se llama Deutsche Requiem,
para quienes han cursado la materia o han visto el libro Estancias, hay una referencia a ese relato, es un gran relato de Borges. Uno de los relatos que más le gustaba a Horacio González, ahora me acuerdo para pensar, en su último libro sobre Borges, él articula muchas de las cosas que piensa con ese relato. Ese relato hemos pensado muchísimo. Es un relato que es del 46 y subrayo el año, porque es una prematura reflexión sobre el nazismo sobre la gran tragedia de la civilización europea, muy cercano al acontecimiento. Y entonces Borges ahí tiene una frase, en ese contexto, de decir, es una frase maravillosa y al mismo tiempo enigmática, como todo lo maravilloso que tiene, si es maravilloso tiene que tener, suscitar lo enigmático, no tiene que ser transparente, ¿no? Lo maravilloso no abusa de la transparencia, tampoco abusa del enigmático, simplemente vibra sin poder terminar de decir lo que está diciendo. Entonces la frase de Borges dice: la batalla y la gloria son facilidades. Más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. Y yo ahí comento que Borges se refiere, bueno, Napoleón, todos conocemos la historia, es como el ícono de la civilización europea, ¿no? Un ícono de guerra, batalla, conquista, imperio. Entonces la batalla y la gloria son facilidades. Más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. ¿Y Raskolnikov quién es? Es un personaje de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es un joven que se debate durante toda la novela, acosado por la culpa y llevado por necesidad a cometer un delito por el que busca hasta el final un castigo que para robarle, ¿no? Esto hoy no es criticado cuando uno cuenta la historia. Pero es la historia de la gran culpa, ¿no? Es decir, y yo lo sitúo, no solo yo. Bakhtin situaba a la novela de Dostoyevsky como la novela de la invención de la interioridad. Porque esa batalla que Napoleón da en toda la geografía europea, de la conquista y la gloria, es trasladada a lo que podríamos decir la batalla en el escenario, en un nuevo escenario, que es la interioridad. Todos sabemos que el psicoanálisis no hubiera existido si no hubieran sido los tiempos de la construcción y la invención del escenario de la interioridad. Tal vez el psicoanálisis fue el pensamiento que más habitó esa invención reciente. Pero la narrativa de Dostoyevsky plantea la interioridad ya como un campo de batalla. Después Freud podría plantear en ese campo de batalla lo que él llamaba las instancias en lucha. Y son nombres, ¿no? Nombres con los que se funda la interioridad, la idea del yo. Es uno de los grandes, ¿no? La idea de super yo. La idea de ello es para nosotros más extraña porque en lugar de lo neutro en la lengua alemana, no tiene para la lengua castellana el lugar de instancia, de lugar, de espacio, ¿no? Pero bueno, finalmente esas instancias son yo, super yo y ello. Bueno, en ese contexto, la invención de la interioridad es la invención de un escenario moral, en ese sentido. Intrincado quiere decir lleno de confusiones, de superposiciones,
la palabra confusión es muy importante, es muy difícil, la interioridad se vive como un lugar intrincado, un lugar confuso, por eso todo el tiempo hablamos para esclarecer eso y la ilusión del psicoanálisis era transformar ese territorio intrincado en un césped disciplinado, en un lugar habitable, porque lo intrincado es vivido como lo peligroso, lo amenazante, lo no controlable, lo indiscernible, vale decir que la invención de Raskolnikov como personaje de la literatura es la invención de nuestras vidas, ¿no? Nosotros nos pensamos como existencias que tienen una interioridad eh, eh, con esa palabra, intrincada, podríamos decir. Y entonces en ese contexto digo que se trata de una novela que pone en escena la sensibilidad como escenario de sentimientos. Esa novela pone en escena la sensibilidad como un escenario. No es una idea absolutamente nueva, ¿no? Es decir, porque esas sensibilidades que habitamos, a su vez, están siendo habitadas por sentimientos que a veces son fanáticos. Y me parece que los dos sentimientos, la abyección es un sentimiento fanático, como es el de la gloria. Que utilizo esa tensión entre la gloria y la abyección para plantear lo que podríamos pensar como una de las disyuntivas más radicales y crueles del mundo del capital. Es decir, vivimos para la gloria o, si no es la gloria, si no alcanzas la gloria, ¿qué queda? Y bueno, el opuesto, el polo, la alternativa opuesta a la gloria es la abyección. Como Brecht tiene un título, un artículo, Bertolt Brecht, gran dramaturgo de la época de la invención de esta época, de la época de la invención, escribe en las primeras décadas del siglo XX, ese texto es del 36, se llama La producción de la gloria. Es un apunte donde Brecht utiliza, así como el capitalismo produce mercancías, produce bienes de consumo y produce, no sé, una multitud de variantes a partir de la lógica de la producción capitalista, produce la idea de gloria, produce la vivencia de gloria, distribuye, produce. Y entonces él se plantea como el teatro, un teatro crítico, revolucionario, alternativo, y también pedagógico, puede pensar la invención de otras formas de la gloria, que no sean la producción de gloria por el sistema capitalista. Por eso utilizo la oposición entre gloria y abyección. Es un poco Está bueno lo que agregás, que ambas comparten el mal de la insuficiencia. Sí, sí, como eso, sí, yo creo que es importante subrayarlo. Eso nos pone en la discusión del modo de producción de las hablas del capital, ¿no? Es decir, el mal de la insuficiencia es una de las primeras cosas que reconocemos, ¿no? La tiranía de la insuficiencia. Siempre todo lo que hacemos no alcanza o es insuficiente. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la mesura? ¿Qué sería suficiente? Y no, el mal de la insuficiencia es la insuficiencia infinita, es atroz. No hay mesura, no hay límite, no hay borde que es pasiva. Y ahí la pregunta es, ¿por qué la gloria y la abyección comparten el mal de la insuficiencia, ¿no? Y bueno, porque quienes viven en la gloria, en el momento de... ¿Cómo es la gloria? La gloria es inasible. Quienes están en la gloria no saben que están en la gloria. Y si presienten el momento de gloria, sienten que lo tienen que consolidar o no perder. Se vuelve una tiranía la gloria. O que falta consolidar o un paso más para alcanzarlo, o que estuvieran en el borde. Nunca se sabe si se está en la gloria, tal vez se sabe que se estuvo cuando se la perdió.
Y la eyección pasa lo mismo, me parece. Quien está en ese proceso de caída, porque la eyección la pienso como una caída, si la gloria se piensa como una elevación, y así se ha pensado en la cultura, como elevarse por sobre las propias limitaciones, la gloria como alcanzar el cielo y la gloria como paraíso, la eyección es pensada como caída, como la peor de las humillaciones, como lo más bajo, como lo más profundo, y muy vinculada a la idea de infierno. Entonces, así como la gloria no tiene techo, lo que anoté es que la ayección no tiene fondo. Muchas veces escuchamos que alguien que está mal dice, bueno, o toqué fondo, o quiero tocar fondo, esa idea de tocar fondo buscando un borde, pero la ayección no tiene fondo. Sí, siempre puede ser. Por eso son como los grandes temas clínicos, ¿no? Porque de nuevo se nota que no hay borde, no hay límite, no hay mesura. Yo una cosa que también ahí pensaba es que la sociedad del espectáculo a veces le agrega espectáculo a la gloria o drama al sin fondo. Como que en eso me parecía que tomar la idea de abyección es también como algo que en este momento vibra de una manera como muy, muy en particular, que vos en otros textos trabajaste la idea del odio, y este es como un desplazamiento que tiene como condimentos que tocan algo del odio, pero desde un lugar hasta más incisivo, con un daño como más incisivo, me parece. Pero está muy bien vincular el tema de la abyección y la gloria al espectáculo, ¿no? Porque es cierto, son como los dos lugares de más espectacularidad en los medios, las empresas de comunicación, en las empresas que producen gloria y producen la compasión ante la abyección, ¿no? Es decir, hay figuras de deportistas que sirven para la producción de la gloria, participan de la publicidad, van acompañados de músicas estridentes, hay una continua producción del lugar de la gloria y hay una continua espectacularización de la abyección que la podríamos llamar tremendismo. El tremendismo, que es además un género literario, me parece es una gestualidad de los noticieros cuando muestran imágenes de mucho dolor y los conductoras, ponen en escena esa vivencia compasiva y afectada que en unos segundos están en el borde del llanto y al segundo siguiente viene la noticia compensadora, ¿no? Ese pasaje, eso se llama tremendismo, ¿no? O debería llamarse, o podríamos llamarle así, ¿no? Es una puesta en escena del dolor como espectáculo del que se sale inmediatamente, ¿no? Muestran una imagen terrible y se sienten conmovidos o conmovidas y después pasan a una banalidad, la salida. Justo hace unos meses estuve en una conversación donde había gente que hace fotoperiodismo y salió este comentario de cómo estar al lado de situaciones de muchísimo dolor y cuidar la decisión de qué retratar ahí, qué fotos sacar. Que decían, ¿no?, que podía evitarse claramente la foto desgarradora y por ahí hacer otro tipo de fotografía que dé cuenta de lo que está pasando ahí, pero desde un lugar como muy cuidado, ¿no? Sin necesidad de ese modo del espectáculo, sí, Claro. sacando fotografía,
pero con decisiones ético-políticas con matices diferentes. Bueno, la gran discusión sobre cómo mostrar la El Shoah, horror. Sí, que sí, sí. está presente en la obra de Nancy, de Derrida, en toda la discusión sobre el cine y el horror, qué imágenes mostrar, qué imágenes no mostrar. Es un tema de Brecht también, ¿no? Es decir, eh, cómo ver a una audiencia o conectarla con el horror y la responsabilidad que nos compele, ¿cómo sería la responsabilidad que también nos involucra con ese horror? Eso, nadie quiere sentirse Sí, involucrado con el horror. Y la imagen te involucra con el horror porque te vuelve testigo. Entonces, puede haber una violencia en la imagen, hay algo que no se debe mostrar, porque no debe ocurrir, no se debe mostrar, si se muestra se lo naturaliza, son las grandes discusiones, ¿no? Cuando la televisión muestra a un niño abusado como silueta y con una franja oscura sobre los ojos para no revelar la identidad, ¿qué está haciendo? ¿Está siendo cuidadosa? Este, ese es un gran tema, ¿no? Porque es el tema que está vinculado con la abyección, porque así como una tensión de la sociedad capitalista es o gloria o abyección, que ahora quisiera también plantear por qué esa alternativa y cómo se escucha esa alternativa en la clínica. Otra tensión que hay es o cuidado o crueldad. Es decir, esto tenemos que pensarlo con mucha atención, ¿no? Lo que no es cuidado deviene crueldad. Y así como la tensión entre hostilidad y hospitalidad, ¿no? La misma raíz. Hospice y deviene en hostilidad o en hospitalidad. Pero lo que no es cuidado deviene crueldad. Eh, entonces la sociedad del espectáculo es como no es el espectáculo no cuida, el espectáculo tiene otra meta. La meta del espectáculo es atraer, hipnotizar, cautivar y conducir esa energía al consumo, al consumo incluso del mismo espectáculo, al aplauso. Eh, el espectáculo finalmente tiene más relación con la crueldad que con el cuidado. Ese es un gran tema. Yo quería como por ahí para poner en- encarnar la tensión entre abyección y gloria, decir algo que a mí me parece escuchar en algunas situaciones clínicas y que yo, la verdad te decía antes, ¿no? Me encuentro con que a veces no es muy difícil de desmontar esa alternativa. Este, Es decir, una de las cosas que me parece observar o que me preocupan y que me dan ganas de pensar es que cuando en el texto dice una fragilidad expulsada de la gloria, no digo una persona expulsada de la gloria, ¿sí? Porque eso que se llama persona, que bueno, que también se puede traducir como máscara, porque eso es lo que significa persona, máscara. Hay una expulsión, hay quienes han llegado a lo que se supone a un lugar de gloria, ¿no? Y hay quienes viven la expulsión de ese lugar. Es muy difícil vivir tras haber sido o sentirse o estar siendo expulsado de un lugar este, tan buscado, tan anhelado como el de la gloria. Entonces ahí me parece que hay una alternativa que si no tenés la gloria, por ahí lo que te queda, lo que se impone tras la expulsión, es entonces alcanzar la abyección. Como si hubiera una sentencia que dijera, si no podés subir al podio del triunfo, te vas a revolcar en el lodo de lo peor. Y este es un gran tema de la clínica. De hecho, que al principio yo cito una cita de Borges que dice sí. que la batalla y la gloria son facilidades, pero más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov.
Y hay una de las cosas que se podría comentar, que dentro de lo que fueron los íconos de la locura en Europa, y yo creo que para quienes viven en la Argentina todavía, o quienes estudian psicología, o quienes hemos habitado la facultad, todavía tiene esa resonancia. ¿Cuál era la imagen de la locura, lo que servía para concluir de que alguien se había vuelto loco? El ícono era creerse Napoleón. De hecho, Sí. no sé si por ahora todavía, si también se sigue pensando eso, ¿no? Que la caricatura, ¿no? Los programas cómicos, yo cuando era chico y veía la televisión un programa cómico y querían presentar el emblema de la locura, el icono de la locura, el estereotipo de la locura, presentaban a un actor que se ponía como un sombrero de papel, a la manera del sombrero de los retratos napoleónicos, ponía una mano adentro de la chaqueta, la camisa, a la manera de ese retrato de Napoleón, y entonces vivía en la abyección como si tuviera la gloria. Entonces, en la locura, en la abyección de la locura, la figura de Napoleón ponía a la vista esa tensión entre la gloria y la abyección, ¿no? Entonces, en la locura se alucinaba lo que no se había podido alcanzar en la vida social. No se había podido alcanzar el éxito, el triunfo, el rendimiento, no se había llegado a lo suficiente, y entonces en el delirio de la abyección se alucinaba estar siendo Napoleón. Esa es una de las grandes, incluso había muchos chistes sobre Napoleón y la locura, ¿no? O ¿cómo está, doctor, el paciente? Y muy grave, muy grave. Y más grave todavía, pero ¿qué pasó? Bueno, imagínense que si estará tan grave, está tan grave, que ya no se cree Napoleón. ¿Viste? Esa idea era un chiste, no sé si causa gracia a alguien, pero esa idea de que no se creía Napoleón era peor que la locura misma, porque la locura quedaba como sostenida, se diría, ¿no? Organizada a través de ese delirio, el delirio como estabilizador. Claro, yo ahí me había notado la otra antinomia, que es esta que dijiste, podio o lodo. Y también en algún lugar vos ponés de la embriaguez sacrificial, y pensaba también la tensión entre heroísmo y sacrificio. Sí, 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 sí. Acá Sandra escribe, no sé si lo leíste, y me pasé otro comentario que no sé si que está No, no, mal. no, Escribe es que el cielo exista aunque nuestro lugar sea el infierno. Una cita de Borges. Sí, Borges pensaba, era una de las ironías de Borges, ¿no? Que más de las veces estamos en el infierno, aunque seguimos deseando creer que el cielo existe. En este contexto de la conversación de hoy, ya hemos asociado, ¿no? La idea de la gloria, el cielo, la elevación, y la abyección, el lodo, el sacrificio, como el infierno. Esto que vos incluso traías de la idea de lo sacrificial. Este, a mí me parece, y esto es lo que yo quisiera compartir, que la abyección presenta una atracción, hay una fascinación en la caída. Yo no me animaría a decir que hay un goce, aunque podría ser, ¿no? Que esa fascinación, inclinación en la caída, esa inclinación a estar cada vez peor, que es muy inquietante, ¿no? Es decir, alguien que está mal y cada vez empieza a estar peor y peor. Y el peor se traduce casi con los signos de lo que, no sé, querramos imaginar como el deterioro, ¿no? Es decir, el encierro, la sociedad, eso que se llama el abandono, el no tener deseo de vivir, de amanecer, de ajenidad con el cuerpo, de hacerse daño, ¿no? Es decir,
comenzar a lastimarse. Esa idea a eso llamo afección, ¿no? Como caída en la afección y una atracción de no poder parar, ¿no? Ahí aparecen las sustancias químicas. La A mí, a mí ahí me parece como de tomar lo que pasa en cada situación, porque hay historias donde no se puede creer la cantidad de tragedias una tras otra, en las que hay consumos, en las que por momentos no hay bordes, pero que no necesariamente quedan tomadas por la autohumillación o no necesariamente viven la humillación, digamos, viven eso que pasa como humillación. A mí ahí me pasa que una cosa es lo que a vos lo que vas planteando a partir de las situaciones clínicas, y otra el riesgo, creo, de generalizar que vidas que realmente a veces no se puede creer la cantidad de desgracias y de desastres y de dolores donde a veces cómo no consumir, ¿no? Para hacer otra cosa. Pero para mí ahí a mí por lo menos me hace pensar el riesgo de la revictimización o la romantización de las vidas empobrecidas, porque a veces ante eso hay actos de dignidad y hay actos de solidaridad y hay, qué sé yo, en medio de eso colectas para el sepelio o no sé, pasan otras cosas. Y Bueno, cuando son, esto que vos decís, por ahí situaciones clínicas donde es la caída como una constante, ahí es otra cuestión. sí, no, son muy distintas. De hecho, hacer una colecta para un sepelio o utilizar, eso lo hablábamos antes de la conversación, ¿no? Utilizar lo raro, lo bajo, lo despreciable como una forma de rebeldía son otras cosas. Una cosa es la rebeldía y otra cosa es la abyección. La abyección es una caída además en la desolación, hay una gran desolación, no hay una construcción, un proyecto, para usar la palabra que está en la abyección hacia otro lado, no hay la idea de un proyecto en común. En la abyección, tal como la estamos describiendo clínicamente, este, como una caída sin fondo, como un proceso, no me gusta la palabra proceso, es decir, como un continuo lastimarse o empeorar. Después tenemos que avanzar sobre esto para dar la idea de lo que Sí. es. Es un estado de gran desolación, ¿no? No hay un rechazo de hablar, de compartir, y sí, incluso hay lazos para consumir sustancias, ¿no? Aunque puedan ser discutibles, hay un modo de armar una red de consumo, ¿no? Está la presencia incluso de consumir está el Sí. contacto con el dealer, es decir, no estoy haciendo un elogio de la red de No, no, pero hay un movimiento hacia otro lado. en la abyección no, hay un repliegue, hay un encierro, hay un querer desaparecer en lo abyecto, ¿no? Lo abyecto dice, como el último lugar de mimetización con la nada, pero Sí, sí, sí. con la basura, volverse basura. Hasta tal punto volverse basura que no puede ser identificado, sino como, es decir, quedar en el estado de desaparición, en el estado basura. Por eso lo relaciono con las formas de defensa mimética que conocemos de las Sí, metamorfosis del mundo animal. sí, 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 sí. Por supuesto, no sé qué,
cómo viste la relación con la figura del super yo, porque por supuesto tiene relación con hacer una intervención sobre esa figura eh, que Freud introduce. Es que una cosa que ven, que estoy pensando ahora es que es esto de lo que hablábamos en un principio. Si quedamos tomadas por la ficción de interioridad, el super yo va a quedar al servicio de eso y lo que vos planteás de la disyuntiva del capitalismo, de la sociedad del espectáculo, abre a pensar en otro sentido estas figuras. Por eso esto de las hablas patriarcales, en ese punto hablas coercitivas que vos pones ahí en torno a la figura del super yo como un habla coercitiva que autoriza y prohíbe, que va más allá de la triangularización familiarista de la idea de super yo. Sí. Para mí ahí está como ese punto de posicionamiento. Si la lectura es en términos de un psiquismo, una interioridad, la figura del super yo será esa sombra que cae, que humilla. Si abrimos la idea a politizar y pensar en otra clave, bueno, lo que ubicás ahí, la autoridad moral, impersonal, insta a realizar acciones y armas toda la serie de los autos. Sí. Autocensura, autoprohibición, autorreprobación, autorreproche, autovigilancia, autoobservación, autoexigencia, autojuzgamiento, autoinculpación, autocastigo, autopunición, autorrepresalia, autoagresión, autolesión, autodegradación, autodesprecio, autoeliminación, que ahí el auto está al servicio de la normalización, del disciplinamiento. Pues sabés que a mí me conmovió mucho ver toda esta lista, que en realidad la voy componiendo leyendo dos textos de Freud, uno del 23 y otro del 33, ¿no? El del 33 son las nuevas conferencias sobre el psicoanálisis, y la del 23 es el artículo que se llama El yo y el ello. Y si vas siguiendo, ¿no?, los distintos momentos donde Freud habla el super yo en acto, no sé, de la acción, se va componiendo esta lista, ¿no? Es decir, bueno, la primera aparición de lo más parecido a lo que luego va a llamar super yo es la idea de autocensura. Por eso o autoprohibición, ¿no? Todas esas palabras, a mí me pareció que si vos le sacabas el prefijo compositivo auto, que como dice el texto, saca el provecho de la idea del sí mismo, porque la idea de autojuzgamiento es juzgarse a sí mismo, es decir, necesita la extensión de la idea de interioridad de sí mismo. Pero si vos le sacás ese prefijo compositivo, te quedan los infinitivos del mundo que habitamos. Es impresionante, porque viste cómo quedan esos infinitivos, ¿no? Es decir, vivimos afectados por esos infinitivos que disciplinan y normalizan, y que si los leemos todos juntos es asfixiante, ¿no? Censurar, prohibir, reprobar, reprochar, vigilar, observar, exigir, juzgar, inculpar, castigar, punir, represaliar, agredir, lesionar, degradar, despreciar, aniquilar. Se puede vivir así, ¿no? Y sin embargo vivimos así, porque a mí me parece que había que decir que esa expresión que conocemos como super yo, cuando vemos los infinitivos que están en juego ahí, hay que pensar que son las voces políticas de la sujeción. Así dicho, ¿no? Esos son los infinitivos políticos de la sujeción. Y las llamo voces porque esos infinitivos se vuelven voces.
como esa que describíamos antes, si no puedes subir al podio del triunfo, mejor que te revuelques en el lodo de lo peor. Se transforma en una voz que da una salida, ¿eh? Si no sos capaz, ¿no? Freud llama, a mí me pareció muy interesante en el 23, cuando está recién conceptualizando lo que se va a llamar después la segunda tópica. Él utiliza una expresión que me gustó, que es imperativos del superyo. Que una autora, me parece muy recomendable, que se llama Marta Jerez Ambertain, que tiene un libro que se llama Imperativos del superyo, justamente, con muchos testimonios clínicos. Toma esa expresión como título, ¿no? Que yo la buscaba, finalmente la encontré ahí, en el texto Yo y Ello. Y esa idea de imperativo nos pone en la idea de la voz, y al mismo tiempo nos demanda, ¿no?, un paso más. Eso que Freud llama imperativo del superyo en el año 1923. Hace 100 años esa frase. Muy importante esa frase en ese momento. Pero hoy nosotros no diríamos eso, diríamos imperativos de las hablas del Capital. Porque esos imperativos, si no, pareciera ser que se construyen como resultado del final del complejo de Edipo, que es cuando Freud piensa que se consolida esa forma imperativa que gobierna desde entonces la vida. Y es cierto, ese sería, como vos decías, darle un final o un principio narrativo familiarista. Pero si vos leemos los infinitivos que acabamos de mencionar, queda muy claro. Censurar es un imperativo de las aulas de Capital, prohibir, pero también habría que agregar otro, ¿no? Incitar, suscitar, atraer. Sí, sí. Erotizar, no sé, el habla de Capital no abunda hoy en esos infinitivos, ¿no? Más que prohibir, trata de alentar. Más que reprobar, descalifica, ¿no? Desmerece, desmerecimiento, pero siempre lo que se impone es la atracción, la producción de la impulsión hacia aquello que ofrece el mundo capital. Creo que también contribuye mucho en otro sentido a los estados de confusión, en esto de tanta dispersión de información, genera como el no saber de dónde agarrarse o no saber dónde hacer pie. Y pensaba también en esto, en la trampa de armar como un par de opuestos entre acatar o sufrir, porque finalmente acatar también es sufrir. Claro. Claro, lo que todavía sobrevive de la idea freudiana es que eso que él llama el imperativo del superyo es una promesa de protección. Si cumplís con esos imperativos, entonces vas a gozar de la protección. ¿De la protección de quién? ¿No? Y bueno, de la protección que da la moral de una época. La moral se impone, que se dice que acatando igual sufrir, pero si no acatás vas a sufrir más, vas a sufrir en soledad, ¿no? Entre estar mal y estar muy mal, elegí estar mal acatando, ¿no? El acatamiento sigue manteniendo la idea de que te protege de la subversión, ¿no?, contra el imperativo. Nosotros pensamos que no, que tenemos que sostener la subversión, que el acatamiento al cabo provoca mayor sufrimiento. Es un gran tema de la clínica ese, ¿no? Sí, pero también creo que es pensarlo en relación a las situaciones y en relación a las estrategias. Digo, no es lo mismo acatamiento que estrategias de acatamiento.
pues se pueden construir estrategias para hacer como que se acata, pero no. Y por ahí producir matices donde de primera pareciera no haberlos. Pues si no, todas las acciones quedan así, en el imperativo de super yo, con una contundencia sin posibilidad de inventar salida. Y no por nada el texto termina con la expresión hay que asfixia, porque me parece que el hecho de poder interpelar la idea de abyección mismo también puede transformarse en la invención de una salida, por lo menos para tomar una bocanada de aire. Claro. Ahí, justo esto está muy relacionado con lo que alguien puso en el chat, no sé si lo viste, que es algo que vos me mencionaste en la conversación más temprano, sí. La letra de una canción de Fito Páez. También veo que Fernando ahora entregó la idea de la relación entre la idea de super yo y biopolítica. Empezando por lo de Fernando, Foucault mismo hace esa relación. Y vos, te dejo que comente vos lo de la canción de Fito Páez. Lo que pasa es que digamos, a mí de automático me vino, lo primero que me vino cuando me pasaste el título de la conversación de hoy fue la canción de Fito. Pero también lo que te contaba que me fue pasando es que en algo la idea de abyecto o de abyección me llevó a estos otros modos de tomarlo para interpelarlo. Mismo en esto de la humillación, ¿viste? Más temprano te comentaba de esta poeta y performer chilena, Elineira, que trabaja en las performances que hace con el posporno, donde lo que Chile ofrece o un Estado ofrece desde el lugar de humillación, ella lo transforma para poner a la vista, para prestar su cuerpo, para poner a la vista estas formas de humillación, con bordes controvertidos como los que ofrece el posporno. Pero, y me pasó de que también en relación con lo abyecto quedaban poetas como Susana Tenon y Gloria Anzaldúa, que es una torsión, me parece, de esa idea. Sí. A partir de vivirlo, ¿no? A partir de humillaciones encarnadas, la posibilidad de una torsión ante eso. Sí. En la canción de Fito queda abyecto y desalmado en la misma línea, pero en el sentido de no entregarse, me parece, a las materias del mercado. Claro, sí. Si uno lee todo el verso, es claro, es eso, ¿no? Es un modo de resistencia. Bueno, claro. Es lo que muchas veces comentamos, ¿no? Esa inversión que supuso la idea de orgullo. Hoy yo digo orgullo y inmediatamente es el orgullo de las disidencias, ¿no? Es decir, eso es las disidencias sexuales, género, las disidencias de vida, ¿no? Las disidencias con las normalizaciones, las heteronormas, todas esas disidencias que eran vividas como un lugar abyecto, se transformaron, se invirtieron, ¿no? En el sentido, volvieron a invertir lo abyecto en un orgullo, el orgullo de lo que para las normalidades es abyección. Lo que pasa es que me parece que ahí, de vuelta... Esa es otra abyección, no tiene relación con esta forma clínica de la abyección, que en realidad es una nostalgia de la gloria perdida. Es como el fanatismo de lo peor, ¿no? El fanatismo del sufrimiento. No es una rebeldía contra el sistema de la gloria, contra las formas de producción de la gloria, al contrario.
es como lo otro de la gloria, ya que no puedo alcanzar la gloria, voy a alcanzar el máximo de lo peor. Parece que ahí hay un encierro en la lógica de producción de gloria. Es decir, no hay rebeldía, no hay discusión. Claro. Lo que pasa es que ahí habría que pensar, a mí me vuelve esto primero, ¿no? Porque para poder hacer esa torsión hay algo de la textura del dolor como dolor político o de lo colectivo como espacio donde si se sigue pensando al yo como interioridad solamente, no hay modo de enlazarse con nada. Claro. Por ahí el laburo clínico es ese desafío de qué enlaces, aunque sea mínimo, de qué enlaces, aunque sea mínimo, se puede ser capaz en un momento donde el encierro está elevado al extremo en algunas circunstancias. Sí. Está muy bien lo que decís. Esa inversión de transformar la abyección en orgullo, solo, uno no quiere ser tan contundente, pero solo deviene posible a partir de un común dolor que invierte el dolor en protesta, que transforma el dolor en rabia, que transforma la humillación en orgullo, ¿no? Lo contrario de la humillación, el orgullo es justamente lo contrario de la humillación. Por eso el orgullo, o lo que Spinoza llamaba soberbia, lo piensa como una pasión alegre. En cambio piensa la humillación como una pasión triste. Y la tristeza en la humillación y de lo que podría ser la autohumillación, o el entregarse a la lógica de aquello humillante, es el enredo con la nostalgia de lo perdido. Ahí es como es vivido, se transforma en una forma de castigo por no haber estado a la altura del rendimiento que el mundo del capital solicita. Es un gran tema de ese escrito tan quebrado, tan inasible de Beckett, que se llama Rumbo a Peor. Una cosita antes, porque me parece que la confusión en la que nos revuelca las alas del capital también está haciendo que se tome el discurso del orgullo en un sentido del ahora llamado pinkwashing, donde queda solo como, digamos, un sentido que lava la fuerza de disputa, de revuelta y de crítica, y queda en un plano que hace que deje de mirarse o deje de estar en relieve la lucha que eso implicó, y justamente la inversión es como una nueva torsión, pero al servicio de naturalizar el Stonewall en ese caso. Claro, es muy importante eso que decís. El capitalismo transforma esos movimientos también en un nicho de mercado. De hecho, hay transmisión, difusión, hay una exageración de los estereotipos de esas marchas, de los coloridos. A veces se ha vuelto un nicho de consumo. Es el modo de transformar la revuelta en un lugar posible de control y de digitalización, ¿no? Pero bueno, eso hay que recordarlo siempre, que lo que comienza siendo una revuelta puede ser, se puede transformar en otra modalidad de consumo, en un mundo tan segmentado donde los nichos de consumo se especializan para las disidencias. Acá dice, sí, incluso el orgullo como mercancía, está escribiendo Sol. Sí, incluso encontré hace tiempo, cuando leí el libro de Beckett, que han habido tasas empresariales con fracasa mejor, rumbo a peor, como tomado como un eslogan, que es algo que vos ponés ahí
en relación a los liderazgos para empresas. Sí, sí, recordemos de qué se trata lo de Beckett, así lo podemos comentar. ¿Qué te parece? Leemos primero, pues hay un montón de intervenciones. Dale. Hay una que no leímos que Ignacio dice: no puedo dejar de pensar en las 14 familias de Colonia Fracán Misiones recientemente desalojadas con violencia sobre sus cuerpos, hogares y cultivos. Gaby dice: creo que Lacan dijo que más loco que el mendigo que se cree rey es el rey que se cree rey, o algo parecido en relación con la cuestión de la ficción de interioridad. Después Rocío comenta que el listado ese se escucha como golpes de puño sobre el cuerpo. Y también Rocío dice: a veces el super yo sonsaca el cuerpo, mete la cuchara, saca y escupe el cuerpo sobre el cuerpo. En relación con lo que vinimos. Sí, sí. Estoy leyendo una de Mechi. ¿La estás viendo? No. Mercado, la vi. Mercado de lo amigable con el orgullo LGBTIK. Sí. Sí. Sí, que son los movimientos estos últimos, creo, los movimientos de este momento, ¿no? Sí, y en realidad hoy yo decía que una conversación clínica es una conversación llena de sospechas. Decía en una sesión, me encontré diciendo, y me acuerdo de eso porque después me lo mandaron escrito, ¿no? Para que como si fuera una puntuación de esa sesión. Y esta conversación también se tendría que pensar como una conversación llena de sospechas. Un pensamiento lleno de sospechas, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, se lo llamó el pensamiento de la sospecha a mediados del siglo XX. Introdujo ese tema y fue por Riquet. No, Riquet escribió el artículo sobre los pensadores, sobre la pensadora. Sí, Riquet. Freud, Nietzsche, Marx, por eso creo el salto a Foucault. Sí. Ese artículo de Riquet, un gran crítico y gran, ¿no?, sospechista, si cabe la invención, ¿no? Como Riquet planteó que el siglo XX fue el pensamiento de la sospecha. El psicoanálisis es un pensamiento de la sospecha, por eso no es muy llamativo que alguien que esté oficiando de analista diga que esa conversación es una conversación llena de sospechas. Uno siempre pregunta, ¿no? Y aquí hay una sospecha que la conversación de hoy viene de una pregunta clínica, ¿no? ¿Por qué tanta atracción la abyección? Igual sería una sospecha sin gorra, pues la sospecha con gorra sería otra cosa, me parece. Sí, claro. Vos siempre atenta a esos deslizamientos estatales, ¿no? Está muy bien, sí, una sospecha con gorra. En realidad, más que una sospecha, es lo que Althusser llamaba la interpelación. ¿Usted qué hace ahí? ¿Quién es usted? ¿No? Sí. Identifíquese. Eso es lo que así planteaba Althusser en ese libro, en ese artículo extraordinario sobre los aparatos ideológicos del Estado, que la ideología del poder actuaba interpelando, ¿no? Es decir, identifíquese, ¿no? Esa es la sospecha. Sí. La sospecha con gorra, en realidad, más que una sospecha, es el recuerdo, la memoria del poder, ¿no? No te olvides que te estamos mirando y que tenemos el derecho a pedirte eso, que te identifiques. Y cuando te identificás, voy a decir algo horrible, ¿no? Te cadaverizás, ¿no? Es decir, porque la identificación es el devenir cadáver de la vida. Es durísimo esto, pero es así, ¿no? Por eso el psicoanálisis también se pensó como, yo creo que ya no se dice más eso,
pero se pensó como un proceso clínico a través de la conversación para provocar momentos de desidentificación, ¿no? Es decir, de quedar por fuera de toda interpelación, de no tener que decir quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos. Ahí Rocío pone identificarse, la intimidación, como hablamos alguna vez por acá. Claro, La sí, intimación, perdón. Sí, con lo del silencio. sí, la intimación, sí, sí. Y la intimación y la intimidación también, ¿no? Sí. Lo que dijiste también está muy bien. Bueno, hagamos un comentario de lo de Beckett antes de terminar, que lo mencionamos, pero... Sí, sabes que a mí con ese libro me lo encontré, hay en algunos espacios anarquistas hay como una especie de tradición que es cuando alguien muere, se regala la biblioteca al espacio en el que se milita. Y en una biblioteca de un tipo maravilloso, apareció este libro, ¿no? Rumbo a Peor. Y a mí me pareció como impresionante, por lo pronto, el hecho de que era un libro escrito en inglés, que para lograr una traducción más o menos respetuosa, lo tradujeron cinco traductores españoles. Y me pareció fascinante, me los imaginaba discutiendo el sentido de las palabras, ¿no? Y de las expresiones. Y el libro estaba en bilingüe, entonces era re interesante leerlo en inglés y leerlo en las decisiones de esos cinco, de cómo les pareció que tendría que quedar ese texto. Y es todo, no es muy extenso, no lo conseguí, me lo quise comprar después y no lo conseguí, porque no se consigue lamentablemente, y es una maravilla. Y lleva como a esto del uso incluso de las expresiones que van y que vienen y que se quedan tensadas en sí mismas, ¿no? Sí, sí. Hay que decir que es un libro muy difícil de leer, por supuesto muy difícil de traducir también, pero aún con las mejores traducciones es un texto pensado y escrito con líneas muy quebradas, proposiciones cortas de 2, 3 palabras, un corte constante y frases contundentes que son muy inquietantes. Leo un fragmento: todo de antes, nada más jamás, jamás probar, jamás fracasar, da igual, prueba otra vez, fracasa mejor. Esa frase, como vos decís, se ha utilizado en los cursos de liderazgo y de hecho es como la gran premisa de las grandes corporaciones, sobre todo tecnodigitales, ¿no? Es decir, en la formación de los cuadros o CEOs para esas empresas está la idea esa de que cuanto más fracasos tienen esos emprendimientos, cuando se invierte, las ganancias son gigantescas, ¿no? Que los riesgos tomados por los emprendedores, como se llama ahí, los emprendedores individuales, los bien dotados, fortuna, las grandes firmas a través de ese gran programa de ambición. Dicen que no hay que fracasar 9 veces, que para obtener suculentas ganancias. Es algo que incluso Macron dijo cuando asumió en su gobierno, ¿no? Ahora parece que está en desgracia Macron, pero dijo que quería que Francia sea como una de esas empresas emergentes, donde
que para triunfar, fracasar 9 veces de cada 10 no es fracasar. Que una sola vez que se acierte, ahí se invierte el potencial, ¿no? O sea, no lo citaba a Beckett, pero planteaba eso, ¿no? Es decir, dijo exactamente, no es fracasar 9 veces de cada 10. Eh, y esto lo toman como fracasa mejor, como una especie de consigna de la perseverancia que finalmente redunda en el crecimiento. Se transformó en la gran consigna de las lógicas de la figura del emprendedor, ¿no? Que la digo en masculino, ¿no? Porque para reservar, ¿no? El femenino como un lugar de crítica y de cuestionamiento, ¿no? Beckett hace algo parecido trata de invertir, ¿no? No alienta a sobreponerse a la adversidad, sino que quiere romper con el patrón de triunfo y fracaso. Los grandes pensadores que queremos han intentado eso, lo hizo Pier Paolo Pasolini, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de Pasolini que en una entrevista que le hace Juan Carlos de Brasi, que algunas veces él lo vio 2 veces a Pasolini, y hizo una entrevista que estuvo interrumpida por varios años, y él registra una cosa que dice Pasolini, que le dice que él es un hombre que prefiere prefiere perder más que ganar. Claro. Y después, entonces de Brasi le pregunta qué quiere decir eso, y no sé si le hace una referencia a esta idea de Beckett, desde el 61, de los 60 fue la primera, en un festival de cine, la entrevista a Juan Carlos. Entonces dicen, ¿qué quiere decir que prefiere perder más que ganar? ¿No? Entonces Pasolini le dice, lo que pasa es que ganar se ha vuelto en este mundo un acto injusto y cruel. Entonces a mí me da culpa ganar en una sociedad de tanta crueldad. Entonces le dice que se siente a gusto defendiendo la insolencia de esa culpa y que casi la considera una... habría que volver a leer esa entrevista y esos párrafos, ¿no? Hay algo ahí que introduce Pasolini que ve que no introduce explícitamente, que es que el triunfo carga, todo lo que puede pensarse como triunfo o ganancia, carga con una gran culpa en un mundo como el que estamos viviendo, ¿no? Donde se vuelve sospechosa la ganancia como un acto de crueldad o de violencia. Es muy duro pensar eso, ¿no? Pero bueno, hay en cada felicidad, como hablábamos en los otros días, en otra conversación, hay la obra de Beckett sobre que mencionamos en ese momento, ¿no? La cosa es, ahora no me acuerdo cómo se llama, la que van tapando a la mujer durante la obra, la van tapando con arena hasta quedar con el con la arena hasta el... Se llama Los días, algo así. Se entrecortó cuando dijiste el nombre. Los días felices, creo que se llama, no estoy seguro. Ahí por ahí ayuda a Gaby, que para mí es como la experta en Beckett. Sí, raro que no intervenga. Sola y agrega. Los días felices, sí, hay confirmación. Bueno, sí, lo que faltaría decir es que Beckett no lo plantea en términos de culpa, porque Beckett elude muy claramente esa... Pasolini sí habla de la culpa, eso es otra lógica la cabeza de Pasolini.
ve que desnuda el problema de la felicidad como distorsión contemporánea, ¿no? El ser feliz, el ser feliz. Y me parece que cabe llamar a eso la extorsión de la felicidad o la felicidad extorsiva. Yo te decía algo que digo ahora, a ver cuántas personas están escuchando, bueno, somos 38, que a mí me parece que esto que es como un límite, hacia un fracaso clínico del que estoy tratando de hablar y a partir de que empecé a plantear el problema de la inyección, en algún momento pensé, con todas las dudas clínicas, uno sospecha sobre qué no está haciendo bien, ¿no? Te decía, puede ser químico, puede ser que se necesita mencionar, medicar de otra manera, que se necesita no sé, un analista o un terapeuta cognitivo, todas esas cosas uno piensa, ¿no? Un psiquiatra clásico o internación. Este, yo termino pensando en todas esas sospechas que para poder salir de un estado de abyección que se presenta como una nostalgia de una gloria perdida, se necesita tener una visión política del malestar. Se necesita pensar ese malestar también como producido por la extorsión que tiene la idea de rendimiento, la idea de suficiencia, todo eso que empezamos a mencionar al principio. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero quiero decir eso. A veces pienso que esa salida de la abyección como autohumillación necesita una perspectiva política que no alcanza solamente con intentar sentirse mejor. No se logra porque esa mejoría, si no desmonta, ¿no? Ese patrón que el capitalismo plantea de qué significa vivir mejor, qué significa estar en la gloria, si no se desmonta eso, es muy difícil salir de la abyección. Queda como la alternativa. Claro, yo pensaba en algún momento de la conversación, pensaba como demasiado sí mismo, como para tanta humillación, y me acordaba del disco de Charlie, Demasiado Ego, pero en el sentido de hacer lugar a tanta humillación, no de creérsela, que por ahí es el otro sentido del ego. Sí. Y me parece también importante lo último que vos ubicás, ¿no? De que la ensayística de Rumbo a Peor intenta habilitar infinitivos sin complementos, el solo vivir, el solo estar, el solo decir, que me hacía acordar a ese texto que a mí me gustó tanto, que no me acuerdo con qué nombre quedó, pero que lo conocí como Lo Absurdo, que también interpelaba la idea de felicidad, donde ahí lo que ubicaba era el vivir por vivir, y el solo vivir, el solo estar, el solo decir, también me lleva a eso. Sí, ese podría ser nuestro final de hoy, ¿no? Sí, sí. Decir que Rumbo a Peor intenta habilitar infinitivos sin complementos, el solo vivir, el solo estar, el solo decir. Bueno, Vero, gracias por la compañía, Bueno. aunque me dijiste que no te agradezca. Gracias, Aye, por tus gracias. Ahí está. Gracias a quienes nos acompañan. La semana que viene vamos a hacer otra conversación. Algún día por ahí nos animemos a conversar por conversar, ¿no? Sin un tema, pero por ahora usamos una cita a Benazayar, que no sé de quién es, no la puedo leer. Crítica de la felicidad. Crítica de Per Pérez, Crítica de la felicidad, de Miguel Benazayag.
Sí, no Y conozco. antes Rocío, en tiempos de pandemia, también estas charlas intervienen en el malestar, hacen aula y vereda y alivian. Qué lindo. Bueno, 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 un beso muy grande a las sensibilidades que escuchan, a vos, Vero, y bueno, hasta el miércoles bueno, próximo. abrazo grande. Chao. Chau, chau.